Feo el día. No queda otra que Qué repasar día, para ¿eh? los parciales. Mamita. Dicen que va a llover a la noche. ¿Vieron algo de eso? Llueve, ¿no? Parece que sí. No hay nada. Si va a ser solo el día. No, yo me fijé y no. Se supone. Bueno, bien. Para en algún momento. Bien. Igual llueve tranqui, es como una Pero sí, lluvia bot. bastante tranqui. Ay, pero 2 minutos y arrancamos. Ah, sí. Hasta el cuarto podemos esperar. Que se sume más gente. Ahí avisé en el grupo. Esperamos un cachito más, hasta el cuarto más o menos. Bien. Bien. Siempre tardan un cachito más. Siempre. Ahí, mira, ¿ven? Ahora acá. Ah, no lo he visto. Buenas, ¿cómo va? Se siguen sumando a poquito. ¿Quieren ir contando cómo vienen con la materia? Nosotros habíamos preparado, si se animan a aprender el micrófono y demás, total. Eh, eso, ¿cuántas clases tuvieron? ¿Tuvieron pocas clases por el tema de paros? ¿Qué onda con eso? Mientras vamos esperando al resto. No sé si alguna quiere contar un poco. ¿La vienen entendiendo? ¿Les viene gustando la materia más o menos? Nosotros somos, con Lu, bueno, ahora Dan iba a contar, pero somos de socio, la Facu está al lado, o sea, la Facu Humanidades. Y bueno, claramente nos gusta mucho nuestra disciplina, pero sabemos que por ahí a veces cuesta un poco, sí, o mismo no se entiende ciertos autores. En historia nos pasa que está en nuestra misma facultad, pero estudian socio general la materia y no les gusta nada. Pero bueno, no sé cómo la vienen transitando ustedes, si les gusta más, menos. Tenemos bastante relación igual entre psicología y sociología, la verdad. De hecho, nuestro plan, el plan de estudios viejo de sociología tenía psicología social como una materia. O sea, tienen muchísima relación. Lo han visto, digamos, han visto que tiene relación en sí. Pero bueno, no sé si alguno quiere animarse a contar un poco qué onda su experiencia y demás. Cómo vienen con la materia. Si tienen dudas más puntuales, si vienen para repasar. Nosotros igual pensamos un esquema más ahora lo vamos a comentar de nuevo igual, cuando se sumen todos y todas. Pensamos un esquema por ahí más de repaso, en principio, y que después puedan ir sacándose las dudas. Estuvimos también consultando a compas de psico, bueno, Dan es uno de ellos, que nos contaron cómo fue su experiencia rindiendo la materia y también para focalizar en ciertos autores o textos antes que otros. Pero bueno, eso. No sé cómo la vienen llevando. Si quieren escribir, si no se animan a hablar por ahí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana ¿Qué tal? y sí, en cuanto a las clases, tuvimos dos y simplemente hizo un pantallazo muy rápido por los programas, calculo que será por ese problema. Claro. Disculpen, estoy media enferma, así que me cuesta hablar. Ah, no. Pero bueno, estoy como bastante perdida porque siempre estábamos acostumbrados a que es un trabajo y se trabaja sobre ese texto y en este caso no lo pudimos tener. Así que más que nada estaba muy entusiasmada por este espacio. Bueno, buenísimo. Sí, sí, nosotros sabemos que se complica un montón con el tema de los paros y demás. Obvio entendemos también el reclamo y te acompañamos, pero muchas veces para cursar necesitas, o sea, para entender la materia, más materias que por ahí no venís tan familiarizado o familiarizada con la carrera, que es en el caso de otra disciplina, como socio, como filo, nada, necesitas por ahí un extra de trabajo en clase, básicamente, lo que decía recién. Así que nada, estos grupos también, obviamente, en general sirven, pero en este momento sirven un poco más porque está difícil. ¿Qué les iba a decir?
Sí, sí, nosotros la idea es que se saquen todas las dudas que tengan y centralizar, focalizar, sobre todo para que vayan lo mejor preparados y preparadas de cara al parcial. Ese es nuestro plan. Eh, Así que nada, después por ahí lecturas más complementarias o lecturas que puedan servirles para su formación, las tenemos ahí y si tienen alguna duda por curiosidad y demás, obvio nos pueden preguntar, pero vamos a focalizar o nuestra prioridad, digamos, en este encuentro es que vayan bien preparados y preparadas al parcial, básicamente. Entonces hicimos un recorte consultando con compas de cívicos más avanzados y avanzadas, como decía recién de Dan, que ya la rindieron y nos comentaron en qué se focaliza más la cátedra y qué es lo que más preguntan. Así que bueno, un poco va a ir por ahí la mano y dar obviamente un pantallazo y también entender, tratar de explicarlo mejor, o sea, obviamente nos focalizaremos en lo que más dudas tengan, pero tratar de que lo entienda, digamos, con ejemplos, tratar de hablarlo más llano por ahí. A diferencia de una clase, por ahí tenemos esa libertad de ser estudiantes. Pero bueno, explicarlo bien, obviamente, lo estuvimos repasando y demás. Si quieren, esperamos 3, 4 minutitos más. Sí, yo, si quieren, y cuarto vamos arrancando. ¿Me parece? Dale. Dale. Arrancamos el cuarto que ya se fueron sumando. Ahí va, Siguen mirá. sumando más compas. Bueno, buenas, Martina, ¿cómo va? Así que bueno, no sé si alguien quiere contar antes que arranquemos por ahí algún autor, como para nosotros tener en cuenta, algo que particularmente no entiendan. Igualmente eso, la idea es nosotros con Lu repasar todo y después obvio que puedan preguntar. Pero si tienen algo que digan, che, no, esto, pero ni de gancho entiendo nada, ni para empezar estoy, si tuviera un parcial hoy, bueno, también nosotros nos sirve para tenerlo en cuenta, ¿viste? Le voy a sacar el sonido al WhatsApp. ¿Cómo? Acá para silenciar esto. A ver. Vamos a ver, sí. Yo tengo entendido igual de que ustedes venían viendo hasta el TP2, ¿puede ser? A ver. A mí particularmente lo que me pasó fue que tuve una sola clase y solamente dimos Giddens. Así que nada, estuve leyendo a Giddens, a Tarkus y había arrancado a leer a Marx, pero eso solo, fue muy por arriba igual. Claro, re poquito. Sí, un poquito. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por ejemplo, llegó a ver Bourdieu o alguien más? A ver, acá me parece que comentaron. Buenas tardes, consulta. Sí, el repaso queda grabado. Ahí ya cuando hagamos el inicio. Cualquier cosa, nuestro canal de YouTube es La Jaula de Psicología. Van, entran. Tenemos de todo, por lo general. Si tienen que, no bien para otras materias. Ahí está todo grabado. También tenemos hasta Pomodoros, así que en ese sentido no hay problema. Va a quedar todo grabado y seguramente se subirá más a la noche. Así que bueno, vamos arrancando nomás. Bueno, primero que nada, agradecer a todos, gracias por venir. Bueno, lógicamente, naturalmente a los chicos por tener su tiempo. Creo que están ustedes en los últimos años de la carrera. Vos, Lufar, también. Sí, yo también. Bien, así que nada, de esto saben los chicos bastante. Comentarles también de que hacemos estos espacios principalmente porque, bueno, nada, hay un faltante en la carrera que son las cursadas, que son las clases. Muchas veces se pierden contenidos por esto, un poco lo que decía Manu, y la idea un poco es, con estos espacios, estas herramientas, es un poco retomar eso, que ustedes lleguen al parcial y no le agarre dudas, que puedan reforzar los contenidos, así el transitar por segundo año, que suele tener sus dificultades, se puede hacer mucho mejor. Así que nada, en este sentido proponemos este espacio que es socio, que sabemos que es, muchas veces los conceptos de la sociología un poco nos quedan alejados a nosotros,
y un poco porque son a veces contenidos difíciles o no se entienden bien, la idea y el objetivo de los chicos un poco es explicar un poco más ya no lo que sucede. Para que tengan en cuenta también, dentro de todo lo que lleva de las materias de segundo año, también estamos haciendo de teoría psicoanalítica y de genética, si la primera vez que vienen a un grupo de estudio nuestro. La idea es abarcar las principales materias de segundo año y también estamos para el final de lógica, por si lo necesitan. Recordarles también a la gente de que ahora a las 5 se corta, 5 y 5 seguramente mandaremos de vuelta. Para que tengan en cuenta cualquier cosa si hay que hacer un break. Está todo. Ahí cargan el mate. Claro, ahí cargan el mate, van al baño y cualquier cosa tenían una duda antes, la pueden responder ahora. Lo ideal es que se saquen todas las dudas posibles, más sabiendo de que no tuvieron muchas clases y más sabiendo que hay probablemente temas que no vienen del todo y aprovechen el espacio para sacarse dudas, así llegan a parecer mucho más tranquilos que nada, que ya lo pueden rendir y eso sacan. Dicho esto, yo de acá me voy a ir y se lo dejo con los chicos. Bueno, gracias, Dan. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahora sí, arrancamos. Acá tenemos un mate, por suerte, me imagino que todos y todas están desde sus casas con algún mate o algo calentito para el día. Bueno, nos presentamos, Lu. Yo soy, como decía recién Dan, yo soy Manu, compañero de socio, compañero de la facu vecina de Humanidades, estoy ahí al lado. Y bueno, sí, ya estoy en el último tramo del profesorado y también de la licenciatura. Y bueno, la verdad que un poco el desafío a veces es tratar de que se entienda una disciplina que sabemos que cuando por ahí no está familiarizado, como a nosotros nos pasa con Psico también, leer a Freud no es tan sencillo la primera vez, y bueno, un poco el desafío de nosotros es acercarles estos textos y que sea lo más simple y también que les pueda aportar a su formación verdaderamente, más allá que, obvio, el objetivo es que puedan aprobar. Lu, no sé si querés presentarle. Sí, bueno, yo soy Lu, ingresé en 2021, también estoy en el último tramo de la carrera. Y no, capaz comentarles más o menos cómo es la dinámica que habíamos pensado. Nosotros preparamos primero un contexto de surgimiento de la sociología, bueno, poder hablar más de la disciplina en sí, de qué es la sociología, en qué consiste, cuándo surge, y después ya meternos con los clásicos, con los autores que tenemos entendido que son los que les van a tomar, por lo que nos han dicho compañeros más avanzados, que es lo que decía Manu hoy al principio. Y bueno, en base a eso, que ustedes puedan ir preguntando y sacándose dudas y todo, pero bueno, en un primer momento la idea es enfocarnos en la sociología y en los clásicos de la sociología. Y de ahí, obvio, si quieren ir poniendo preguntas en el chat o frenándonos en el momento en el que no entiendan algo, lo que quieran, y vamos viendo. Si les parece, arrancamos. Recontra. Manu, Sí. comparto el Power. Tenemos unos PowerPoints que nos pasaron los chicos también. Bárbaro. Sí, y un poco lo que nosotros vamos a tener la hipótesis o presuponer, digamos, que no pudieron leer mucho, ni que tuvieron muchas clases, por lo que nos vienen diciendo. Así que vamos a explicar bien llano como de arranque todo y tratar de ser eso, lo más claros posibles para que puedan entender de cero, digamos, lo básico. Es una materia, el nombre lo dice, que lo que busca es que ustedes tengan un conocimiento general de la disciplina, que puedan entender y de qué va la sociología, y también que les pueda dar herramientas para su disciplina, en este caso la psicología, para poder entender, porque bueno, bien lo deben saber que el entorno hace muchísimo a la construcción de subjetividades y condiciona muchísimo, y es un poco el objetivo, bueno, lo han visto quizá en el programa, de por qué está sociología también en la carrera de psico. Así que bueno, sin más, arrancamos igual. Justo estaba presentando y se fue, ¿no? ¿Puede ser? Ahí voy. Tranqui. Bien. Bueno, por ahí uno de los primeros textos que ven es Bauman. La verdad que Bauman es muy llevadero para hacer un primer texto. Recién decían que habían arrancado con Giddens, por ahí Giddens es un intérprete de Marx, lo trae bastante a la actualidad.
No sé qué recorte han hecho, nosotros nos guiamos un poco por el programa y vimos que en la unidad 1 primero estaba Zygmunt Bauman, un autor recontra contemporáneo. Recomiendo de paso una peli documental que se llama La teoría sueca del amor. Yo creo que para estudiantes de psicología les va a interesar mucho. Bueno, un sociólogo que aparece a lo último de esa película, no es el núcleo de la película este sociólogo, y habla de las relaciones de interdependencia. Pero bueno, particularmente este texto nos sirve un montón para entender qué es la sociología, ¿no? Por ahí una primera pregunta, que acá en el Power que comparte Lu, dice que es el estudio de la vida social humana, teniendo en cuenta interacciones individuales hasta los procesos sociales. Digo, la sociología es el estudio, de alguna manera, de la vida social. Es una ciencia. Que por supuesto tiene diferentes posturas, diferentes miradas, eso también como pasa en la psicología, hay bastantes similitudes. Busca comprender eso, el impacto de las transformaciones asociadas, por ejemplo, a un proceso como es la industrialización en Occidente. De hecho, nace la sociología, ahora lo vamos a ver, en el siglo XIX, en el pasaje del feudalismo al capitalismo, un pasaje que lo han visto, digo, tuvo muchísimos cambios, ahora lo vamos a ver con diferentes autores, como Hoffman, por ejemplo, que es un historiador que lo analiza. Y lo que busca la sociología es analizar las interacciones cotidianas para comprender las grandes estructuras que dan forma a nuestras vidas. Es decir, cómo nuestra vida cotidiana está plagada, pero plagada de hechos sociales, va a decir Durkheim, un autor, por ejemplo, y hay un montón de condicionamientos que tenemos, que son condicionamientos sociales, que nos condicionan para el día a día de nuestra vida. Entonces la sociología lo que busca es poder dar cuenta, poder estudiar estas problemáticas. Creo que estaba justo alguien. Hola, después pasan los PDF al grupo, sí, les podemos pasar. Eso no hay problema. Sí. Como para que tengan, también tenemos otros de socios particulares. No hay drama con eso, sí. Bueno, y yendo más al texto de Bauman, el texto de Bauman se llama Pensando sociológicamente, nos va a tratar de dar de alguna manera una respuesta a la pregunta de qué es la sociología, ¿no? ¿Hay alguien más que quiere entrar? Ahí está. Entonces nos va a intentar dar cuenta de la pregunta de qué es la sociología. Bauman va a decir que la sociología es una forma de ver el mundo de manera crítica, distinta al sentido común. El sentido común nos indica que el mate es argentino. Digo, estoy dando ejemplos como para... Todo el tiempo voy a tratar de dar ejemplos para que se entienda y sea muy claro. El sentido común nos indica que hay que cruzar la calle por las esquinas. No sé, Lu, algún otro ejemplo del sentido común. Digo, el sentido común nos indica que hay que salir vestidos a la calle, digo, y así nos podemos ir a cosas menos básicas. El sentido común, en algún momento, digo, por ejemplo, una discusión que se dio en su momento, nos indicaba que el azul era de hombres, era parte del sentido común, y que el rosa era de mujeres. Bueno, hoy ya está discutido, no es tan así, por lo menos en nuestro país no es tan así. Un ejemplo por ahí que hace unos años bien podría haberse dado. Pero bueno, eso es el sentido común, ¿no? Una construcción social de sentidos que están normalizadas, naturalizadas, y lo que busca la sociología es desnaturalizar, ¿no? Eso nos va a decir Bauman. Su tarea, la tarea de la disciplina de la sociología es mostrar lo extraño en lo familiar. O sea, en lo de todos los días, lo que parece natural, como los roles, las instituciones, las costumbres, lo que va a intentar la sociología es dar cuenta de que son en realidad productos de relaciones sociales, históricas, y que responden a un montón de condicionamientos sociales, ¿no? Entonces, También, sí, Ariel. perdón, así, también por eso se dice mucho que la sociología es una ciencia que incomoda, porque justamente viene a romper con todo este sentido común, con todas estas cosas que tenemos naturalizadas. La sociología viene a incomodar justamente y a cuestionar todas esas cosas que nosotros damos por hecho. Sí, recontra. Sí, es mucho más cómodo dejar que lo natural sea natural, dejar que el sentido común siga rigiendo nuestras vidas. Es esto de mostrar lo extraño en lo familiar, es hacernos preguntas, incomoda claramente, es desnaturalizar lo que ya estaba natural. Digo, es más cómodo dejar las cosas como están y no reflexionar al respecto. Por eso es una ciencia bien interesante la sociología, que
que al día de hoy, después de 150 años más o menos de su existencia, más o menos, nada, nos puede dar tanta producción y tantas respuestas y tantas preguntas. La vida cotidiana, eso, decíamos, está llena de reglas invisibles, de expectativas, de normas que organizan la acción social. Pensemos, por ejemplo, nosotros salimos a la calle, es un ejemplo que Bauman va a dar, y nosotros tenemos, de alguna manera, naturalizado el anonimato, naturalizado el no saludar, el no mirar a los ojos, digo, por lo menos en las ciudades grandes, digo, quizá en los pueblos se da de otra manera, pues se conocen más todos, pero pongamos el ejemplo de la ciudad de La Plata, vos salís a la calle para ir a la facultad, te cruzás a cualquier persona, y lo que está naturalizado, lo que es quizá una norma inculcada en el inconsciente colectivo, es que nosotros, no en el inconsciente colectivo, yo no estoy diciendo eso, es que nosotros, digamos, es una norma, vamos a la sociología, es una norma. Nosotros no tenemos que mirar demasiado a una persona, tenemos que hacer como que no la conocemos al resto de personas que verdaderamente no conocemos. Si yo miro mucho a un desconocido, voy a incomodar a esa persona, está mal hacer eso, digo, cruzo una línea. Entonces, eso es una norma que está en el sentido común de todos y todas, que rige nuestra vida común. Lo que busca la sociología es decir, bueno, ¿de dónde viene esa norma? Por ejemplo, podría ser una pregunta sociológica, va a decir Bauman, de hecho está en este libro. ¿Por qué uno tiene un término que ahora no lo recuerdo, que era algo del anonimato, la regla del anonimato, o algo así, después lo pueden leer bien, pero por qué uno sale a la calle y a las personas que no conoce busca en lo posible interactuar lo menos que se pueda, digamos? Bueno, esa podría ser una pregunta sociológica, es algo que la sociología podría preguntarse. Entonces, esas reglas que parecen invisibles, que están tan naturalizadas o internalizadas por nosotros, esas expectativas también que tenemos, las normas, que organizan la acción social y organizan, en última instancia, la vida en sociedad de todos y de todas. Entonces, hay una presuposición de la sociología de que el individuo no es totalmente libre. Digo, que las elecciones que nosotros hacemos en nuestro día a día, hasta podría bien decirse elegir la carrera de psicología o, en mi caso, de sociología, están vedadas por un montón de condicionamientos. Podríamos decir el género, podríamos decir la cultura, podríamos decir las instituciones. Instituciones, veamos, por ejemplo, el secundario al que fui. Yo en mi secundario tuve sociología, por tanto elegí sociología porque me gustó la carrera. Bueno, el individuo no está totalmente libre, sus elecciones están condicionadas por la estructura social. Eso es la estructura social, ¿no? Conformada por la clase, conformada por el género, conformada por la cultura y las instituciones. Eso va a decir Bauman también, que es pensar sociológicamente, ¿no? ¿Qué es la sociología? Y bueno, y se va a plantear siempre en la sociología, digo, siempre se va a plantear la tensión entre la agencia individual y la estructura social. Eso es un núcleo fundamental del pensamiento sociológico, lo vamos a ver en Weber, lo vamos a ver en Durkheim, lo vamos a ver en Marx también, que son los clásicos de la sociología, por ahí Lu después lo va a explicar mejor, pero eso es, de alguna manera, una tensión que siempre está, digo, ¿qué tan libre soy para las elecciones que tengo? ¿Qué tanto me condiciona la estructura social? ¿Qué capacidad de agencia individual tengo? Podríamos decir, si están ahí anotando, una tensión casi permanente entre la agencia individual y la estructura social. Bueno, esto es, de alguna manera, el texto de Pensando Sociológicamente. Lo digo muy, eso, repaso. Está bueno, yo si me preguntan con qué texto de toda la... Si no leyeron nada, ¿con qué texto arrancaría? Con ese. Porque es un acercamiento, escribe claro, se entiende, es hasta entretenido, diría. No es, digo, porque hay otros autores que son pesados o que escriben en el siglo XIX, entonces tienen un lenguaje más vedado por ahí, más difícil de entender. Yo arrancaría por Bauman, si tienen que elegir por alguno, para tener un acercamiento de qué es la sociología, ¿no? Que más o menos intenté dar algunas pistas recién. Por ahí está bueno ir a esto del contexto del surgimiento de la sociología. No sé, Lu, si querías sumar algo más a lo que venía diciendo. No, creo que coincido en que arranquen por Bauman, porque es lo más sencillo, es un primer acercamiento, como bien decías vos. Y todo lo que van a leer en Bauman, después cuando vayamos hablando de autores específicos y de las teorías de cada uno de ellos, van a ver muy reflejado lo que dice Bauman y van a terminar de entender un poco más. Quizá leerlo solo es como, a él solo es como que no terminan de entenderlo del todo, pero una vez que leíste qué es la sociología y vas leyendo diferentes autores
con sus diferentes teorías sociológicas, van uniendo un poco todo y todo empieza a tener un poco más de sentido, me parece. Recontra. Bueno, después, para el contexto de surgimiento de la sociología, está este apunte, ¿sí? Pero después tiene el texto de Hoffman, ¿no? También un autor que yo realmente creo que es bastante claro, un historiador marxista inglés, muy interesante, la verdad que de los mejores historiadores que hay, por lejos, porque, bueno, explica muy bien y es muy, muy interesante la manera, ¿no? de trabajar los temas. En este caso va a trabajar, por ejemplo, el surgimiento no el surgimiento de la sociología, ¿no? La materia lo que intenta explicar es cuándo surge la sociología y por qué, para entender para qué también. Preguntas básicas de, bueno, ¿por qué arranca la psicología? Seguro ustedes se lo habrán preguntado en la carrera. Bueno, la sociología, ¿en qué contexto arranca? Y esta respuesta nos la puede dar Hoffman, justamente, sobre todo escribiendo sobre la revolución industrial y escribiendo sobre la Revolución Francesa. Digo, él va a tener en el libro de las revoluciones burguesas, eso, el capítulo 2, 3 y 6. Yo los recomiendo bastante la lectura porque nos va a dar el contexto de surgimiento. Si tienen corto de tiempo, bueno, pueden por ahí después les vamos a decir bien en qué centralizar, pero sirve bastante para entender el contexto en que nace la sociología. Bueno, de hecho, esta forma parte de los textos obligatorios. Un contexto, yendo ya al grano, de la revolución industrial. Digo, la revolución industrial es realmente una transformación radical de la vida social de todas las personas, social, económica, cultural, cambió todo. Es como pensar en la vida antes del internet y ahora, pero más todavía, porque realmente fue más grosso, digo, no había electricidad, se crean máquinas, fábricas, otro modelo de producción. Digo, hay una transformación de la vida en todo sentido, eso lo van a poder ver en el capítulo 2. Se genera un crecimiento económico que era impensado, digo, se empiezan a establecer sociedades con muchísima desigualdad entre sí. Digo, es súper interesante el proceso de la revolución industrial. Estamos hablando de revolución industrial fines del siglo XVIII, ¿no? Más o menos principio del siglo XIX, más o menos, ¿no? No importa ahora la fecha porque no es un parcial de historia, sino de socio general y está bueno para entender el contexto nomás. No importa la fecha exacta, pero sí entender, acá lo importante es entender que es un cambio en la vida profundísimo, pero muy profundo, muy profundo. La manera de transitar el día a día, estamos hablando de Europa y particularmente Inglaterra, esto cabe la aclaración, Hoffman escribe mirando en Europa principalmente. Bueno, surge una clase obrera, se consolida una burguesía, la gente se va del campo a la ciudad masivamente y ahí nacen 1.000 millones de problemas. Digo. Un problema de esto es la desigualdad, sin ninguna duda. Otro problema es el hacinamiento. Digo, esto lo digo para entender en qué contexto nace la sociología, repito. Entonces, una revolución en donde se da una transición en la historia europea fundamental. Se pasa de una economía feudal a una economía capitalista. Digo, eso es un cambio tremendo. Y bueno, esto trajo problemas, indudablemente. La explotación de la clase obrera nace ahí. Digo, que haya mujeres y niños trabajando nace ahí. Antes se trabajaba de forma comunitaria, ahora se trabaja de forma individual. Digo, se fue individualizando el trabajo. Se fue perdiendo el ocio, se fue perdiendo la vida en comunidad. La religión fue perdiendo su protagonismo. El proceso de secularización es el término que se dice. Y en las ciudades se concentraba, ahora sí, la mayor cantidad, paulatinamente, esto fue paulatino, ¿no? Fueron décadas y décadas, pero fue un proceso de fines del siglo XVIII hasta mitad del siglo XIX, más o menos, en donde se dio este cambio y esta revolución. Y bueno, en este contexto, un contexto donde el pensamiento de la ilustración, donde se dan revoluciones políticas también, no solo económicas, el pensamiento político de la libertad, la igualdad y la fraternidad de Francia, ¿no? La Revolución de Francia fue quizá la más importante de esta época porque al día de hoy nos marca un modelo de república, un modelo de Estado, ¿no?
y se proclaman ideas de libertad e igualdad, y los derechos del hombre, digo, bueno, en ese momento eran del hombre, y del hombre blanco particularmente de Europa, pero bueno, eran de alguna manera un avance en derechos cívicos. La idea de que todos somos iguales ante la ley, de la propiedad privada, se construye el Estado-Nación, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, antes no existía el Estado-Nación, empiezan a caer monarquías, digo, hay un pasaje de los reyes a los primeros ministros que se da en esa época, digamos, se van constituyendo los gobiernos, se expanden ideas liberales y nacionalistas, la idea de nación, la idea de la libertad individual, pero se da también un profundo proceso de desorden, que esta palabra es muy importante, la desorganización, el desorden, problemas varios, un montón de problemas nacen a partir de estos cambios tan profundos, y se inicia un proceso, como decía recién, de reconfiguración del orden social, digamos. Ya no era el feudalismo el sistema económico, sino un sistema industrial, y existe una clase que es la burguesa, y existe otra clase que es la trabajadora. Marx lo va a estudiar mejor a esto, lo estoy explicando a grosso modo. Pero bueno, esto por supuesto que trae muchísimos impactos. Digo, transforma la vida social, cultural, política a escala global, digo, en el mundo esto impacta. Hay una expansión del capitalismo como sistema que prevalece en todo el mundo, se va expandiendo el capitalismo, se pasa del feudalismo al capitalismo. Japón, por ejemplo, es un caso más atrasado, digamos, en el sentido de que esto le sucede casi un siglo después, pero es conocido también como rápidamente pasa el capitalismo. Nacen movimientos, como respuesta a esto, nacen movimientos obreros y socialistas, por ejemplo, como respuesta a la explotación. Se consolida entonces una visión de la modernidad burguesa como un modelo dominante. ¿Por qué explico todo esto? Así rápidamente, porque es interesante para entender cuándo surge la sociología. La sociología surge en un contexto de crisis. ¿Qué buscaban los sociólogos? Hay dos que son los padres de la sociología, Saint-Simon y Comte. Buscaban dar respuesta ante estas problemáticas. Digo, al hacinamiento, a la explotación, a la desigualdad, porque hay ricos con muchísima riqueza concentrada y porque hay pobres, porque hay personas que viven hacinadas completamente en condiciones paupérrimas. Digo, y ahí empiezan a hacer la sociología para plantear el orden, ¿no? Eso es por ahí un poco la idea. Hay también un impacto de la ilustración, como vemos acá, muy fuerte, la ilustración que impacta también para que se dé la Revolución Francesa. Pero bueno, este es más o menos el escenario en el que nace la sociología, más o menos en el siglo XIX. Yo creo que la sociología y la psicología tienen muchas relaciones, lo van a poder ver ustedes. Pero bueno, no es el plan de tampoco irnos a buscar relaciones acá. Pero bueno, yo creo que las hay, y bastantes. Bueno, por ahí yendo a Nisbet, pasando un poco a otro texto que está buenísimo para entender el surgimiento de la sociología. Ya después vamos a los clásicos, que por ahí lo más grosso. Pero está bueno entender esto porque no van a entender a Weber, a Durkheim, a Marx, si no entienden primero de dónde viene, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Igual, para un cachito por ahí y seguimos, si no. No. Bien. Bueno, por último, vamos a Nisbet, un poco la idea. Nisbet, un sociólogo muy importante, va a plantear la formación del pensamiento sociológico, ¿no? La va a estudiar. Y lo que nos va a decir Nisbet es, como decíamos recién, que la sociología surge en el siglo XIX en un contexto de transformaciones sociales profundas que, bueno, la vimos previamente recién con Hobsbawm muy rápidamente, ¿no? Que es la Revolución Francesa, digo, la Revolución Industrial, un proceso de urbanización, secularización, digo, ya no la Iglesia teniendo el centro y el poder total, sino ya un modelo capitalista y un modelo donde la ciencia ocupa el lugar de la Iglesia. Eso es importante. La ciencia avanza, la Iglesia, la religión en general, retrocede. Entonces, la sociología no aparece de la nada, aparece en ese contexto donde la ilustración, ideas filosóficas, políticas, económicas, de historiadores,
sobre todo de la Ilustración, digo, este movimiento liberal, este movimiento que luchaba por los derechos del hombre y por generar un progreso, si se quiere, muy entre comillas lo digo, lo que produce es sin duda la Revolución Francesa, sin duda avanzadas y caídas de monarquías, o sea, realmente una avanzada en los sistemas políticos, y también produce que se generen movimientos de intelectuales que empiezan a pensar en soluciones concretas y a preguntarse sobre la sociedad en la que viven, ¿no? La antropología se plantea estudiar lo que está por fuera de la sociedad civilizada, como veían los europeos, los que era la Polinesia, Oceanía, si iban más lejos, en los inicios de la antropología del siglo XIX, y la sociología, che, ¿qué está pasando acá en nuestra ciudad? En Londres, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué está pasando? Porque nace esencialmente en Francia, en realidad Inglaterra, Francia son los principales países, Alemania después también. Digo, ¿qué está pasando en Berlín? ¿Qué está pasando en París? ¿Qué está pasando en estas grandes ciudades donde hay muchísimos problemas nuevos que antes no existían? Y bueno, hay algunas ideas centrales que marcan al nacimiento de la sociología, que nos va a nombrar Robert Nisbet, un sociólogo, como decía, muy importante. Una es una antinomia que es la de comunidad versus individualismo. La comunidad que venía del campo, de la idea. Recordemos muy rápidamente, el feudalismo era, muy a grosso modo, vivir en el campo, trabajo con la familia, la comunidad, muchísimo lazo entre familias y familias, mucha solidaridad, la religión como centro y ordenador, la autoridad, ¿no? Y de ahí se pasa a un modelo más individualista, donde estás solo, ves poco a la familia, trabajás todo el día en la fábrica. Digo, ese es el trasvasamiento, un trasvasamiento que va más allá de las tecnologías. Porque nosotros pensamos en la revolución industrial, no, sí, cambiaron nuevas máquinas, no. Se trastocó toda la vida social, digo. Es como ahora el internet, pero más todavía. No existía la electricidad ni siquiera. Hasta los tiempos de sueño cambiaron, hasta la calidad del sueño hoy se estudia. Bueno, la comunidad versus el individualismo, ese pasaje. Nos da pistas, ideas elemento va a llamar él. En principio, la comunidad versus el individualismo. Segundo, la autoridad y la legitimidad política. La autoridad, digo, el señor feudal venía, te decía qué hacer y se acabó. Digo, el rey era la voz última, era el enviado de Dios, digamos. Toda esta idea de la autoridad se desvanece un poco con la revolución política porque terminan cortándole la cabeza al rey, la toma de la Bastilla, terminan dando vuelta a un régimen muy autoritario. Y en esa revolución política se da una lógica en donde la legitimidad política, el que te elijan, el que puedas representar, se vuelve importante, incluso constituyente de un sistema político. Entonces esto va a tener mucha importancia, ¿no? La legitimidad política. Este cambio de la autoridad o modelos más autoritaristas, como son los monárquicos, a una legitimidad política. El estatus y la clase social, digo, se pasa a un estatus, que era una manera de vivir a la sociedad, ¿no? Yo ahora no recuerdo bien el régimen feudal, no es tan importante tampoco para la materia, por eso no importa meternos ahí, pero la sociedad feudal estaba el campesino, estaba el señor feudal, y así, ¿no? El varón, digo, no me acuerdo bien cómo se conformaba en términos, pero era así, una pirámide, ¿no? Campesino era el primero, el eslabón más bajo, entre comillas, y así subías. La clase social es distinto. Digo, estaba dividida entre privilegiados y no privilegiados. Ahí está. Ahí va. Se da un proceso acá en el capitalismo, ¿no? Donde lo que te diría acá es el tener o no los medios de producción. Para decir Marx en un análisis del capitalismo de las primeras décadas. Muy interesante. Un autor muy interesante, Marx. Lo deben tener, es bastante conocido. Lo deben tener. Bueno, eso, la clase social. ¿De qué clase social? ¿Sos obrero? ¿Sos proletario? ¿O sos burgués? ¿Sos dueño de los medios de producción? ¿Sos dueño de la fábrica y de lo que produce todos los productos que ahora se están elaborando en esta revolución industrial que ya se dio? ¿O sos trabajador y sos la mano de obra que le pagamos? Bueno,
esa división es tajante, al principio es terrible, hasta trágica, diríamos, porque hay mujeres y niños trabajando en esa división. Digo, te quedaste del otro lado, no tenés nada. O sea, es explotación total. Después, con el tiempo, se va dando un avance, ¿no? Se va pudiendo adquirir lo que hoy ya conocemos como derechos, ¿no? Derechos de los trabajadores. Bueno, se divide en clase social, y por ahí ya para ir terminando con esta primera parte y pasar ya a los autores, que es lo que más importa y lo que más por ahí nos interesa profundizar y que más le van a tomar. Una idea de sacralidad y religión en un proceso de declive. Decíamos recién bien rápido, la religión empieza a generar desconfianza, digo, se empiezan a hacer ciertas preguntas y de alguna manera la ciencia empieza a ser la que muestra, la que da pruebas, la que avanza, la que tiene logros, la que cambia la vida de la gente, la que le hace ganar plata a cierto sector muy importante de la sociedad. Entonces la ciencia termina siendo de alguna manera la que ocupe la centralidad, y bueno, al día de hoy, si nos preguntamos qué es más importante, la ciencia o la religión, no dudaríamos en decir que la religión, que la ciencia, perdón. Digo, hay mucha menos gente que duda de la ciencia que la gente que duda de la religión. Antes era completamente inverso, ¿no? La ciencia no existía como tal, había muy pocas ciencias que existían. En el siglo XIX se da la gran generación de ciencias, en la cual la psicología es una, principio del siglo XX también. Se empieza a institucionalizar diferentes ciencias, diferentes disciplinas, y antes no existía eso, era la religión, ¿no? La religión también, que estudiaba, digo, los curas estudiaban de todo, no es que no se ganaron el mérito, pero bueno, esto empieza a ser desplazado en este. Y después la alienación como experiencia de la modernidad, lo vamos a ver ahora con Marx, yo no me quiero detener mucho porque está bueno ya pasar a los autores, pero la alienación es bien interesante, digo. Yo produzco un producto que deja de ser mío, ¿no? Yo produzco algo del cual es dueño otro. La creatividad está puesta para que otro sea dueño. Todo lo que uno debería aprovechar del trabajo termina alienándonos. Digo, Marx va a pensar en el trabajo como lo que nos hace únicos a los hombres, a las mujeres, al ser humano, digamos. Y esto va a ser... Lo vamos a ver después del Marx. No quiero adelantarme porque lo vamos a ver después. Pero esto va a ser un tema del capitalismo, ¿no? Muy importante. Bueno, eso es un poco la introducción al contexto, cómo nace la sociología, que les van a tomar seguramente y que es interesante también para que conozcan en qué contexto nace, ¿no? Un contexto de crisis, un contexto donde hay cambios muy profundos políticos, económicos. Y bueno, después el texto de Bauman les va a servir para entender qué es la sociología, qué hace. Hoy día, ¿qué hace, no? ¿Qué es pensar sociológicamente? Esto de desnaturalizar el sentido común, ¿no? De extrañar lo que está dado, lo que es natural, entre comillas. ¿Alguna duda hasta acá con esto? Bueno, el silencio lo tomo como un no. Está bueno eso, si pueden hacer algún punteíto y demás, sirve un montón. Después igual esto lo vamos a pasar, obvio, como recién preguntaba la compañera. Bueno, bien, espero que se haya entendido. Háganme con un cosito o algo. Traté de ser lo más claro que pude. Ahora vamos a pasar a lo más importante, que ahí Lufer lo va a decir. Digo lo más importante porque es lo que más le van a tomar. Que sin esto que expliqué recién es difícil entender esto siguiente, ¿no? Y está de hecho, o sea, no expliqué nada que no estuviera en el programa. De hecho, todos los textos que expliqué van en el programa. Pero bueno, esto es lo que más van a centralizar, por lo menos que estuvimos charlando. Ahora no sé cómo van a recortar con el tema de los paros, pero lo que estuvimos charlando que más toman es Durkheim, Weber, Marx y Bourdieu. Bien. Tuyo, bueno, estoy intentando ponerlo en pantalla grande. No entiendo cómo se hace, así que lo voy a dejar así. Se ve bien igual. ¿El resto lo ve bien? Yo lo veo bien. Pero bueno, sí, lo que decía Manu y también lo que hablábamos hoy al principio, genial. Poder hablar de los tres grandes clásicos de la sociología, Durkheim, Weber y Marx,
pensaba arrancar por Durkheim, después ir por Marx, que Manu ya adelantó bastante. Se va a terminar en 15 minutos la llamada. Sí. Y después ir a beber. Bien. Durkheim es uno de los grandes clásicos, como decíamos recién, y el mayor aporte que hizo Durkheim a la sociología es el concepto de hecho social, que ahí está en el Power, la definición. Durkheim dice que un hecho social es toda manera de actuar, pensar o sentir que es externa al individuo y que tiene un poder coercitivo y que se impone sobre él, sobre el individuo, como las normas, las leyes, las costumbres. Acá están las características de los hechos sociales, esta cuestión de exterioridad y de coerción que existen por fuera del individuo y a la vez imponen sanciones. Durkheim profundiza en eso, ahora me parece que no es necesario. Y en lo que ustedes tienen para leer, para el parcial, que es las reglas del método sociológico, Durkheim hace literalmente, como se llama el libro, una serie de reglas que tiene que cumplir un sociólogo para hacer sociología, básicamente. Es un escrito de fines del siglo XIX, 1895, si no me equivoco, en donde la primera regla que él dice es esto de que hay que tratar a los hechos sociales como cosas. Es decir, que hay que tratar a los hechos sociales de manera objetiva y sin juicio de valor, que esto es algo que se relaciona con lo que decía Manu al principio sobre Bauman, esta cuestión del extrañamiento, de que los sociólogos, los investigadores podamos hacer este ejercicio de extrañarnos del objeto de estudio para poder tener una visión lo menos sesgada posible de lo que estamos investigando. Esto es todo un tema en la sociología, el tema de la objetividad, de los juicios de valor, de la neutralidad, pero bueno, esta es la postura de Durkheim. Y lo que va a decir también, hay que buscar la causa de los hechos sociales en otros hechos sociales. Va a decir que un hecho social solo puede ser explicado por otro hecho social. Es medio un trabalenguas, pero bueno, es eso lo que dice. Y acá se aleja de perspectivas capaz más psicológicas o más individualistas para poder separar el programa de la sociología científica del de otras disciplinas. Capaz, para poner un ejemplo más concreto, para que se entienda esto de poder tratar a los hechos sociales como cosas, él escribe un libro que se llama El suicidio, en donde aplica esta serie de reglas sociológicas en el suicidio, explicando cómo las causas colectivas que producen el suicidio son diferentes factores sociales como el estado civil, la religión, el nivel de integración social, y muestra como esto que parece hasta contradictorio, como algo tan individual como es el suicidio en realidad es algo meramente social, y cómo los diferentes factores sociales son determinantes de este hecho social, que en este caso es el suicidio. Después, bueno, acá hay algunos ejemplos de hechos sociales, como las normas de tránsito, las costumbres religiosas, las formas de saludo social, como dar la mano, que también es un poco lo que decía Manu del sentido común y lo de Bauman. Por eso, cuando Manu estaba hablando, yo agregué esto de que después de leer a Bauman, cuando vayamos viendo a los clásicos y las diferentes teorías sociológicas, se iba a ir entendiendo un poco más a qué apunta la sociología, a qué apunta la disciplina. Bueno, a esto mismo. Después, este Power tiene algunas cosas, nosotros lo vamos a pasar, pero tiene cosas que ustedes no ven porque es de socio general nuestro. Pero bueno, les va a venir bien, de todas formas. Bien. Después de Marx, ustedes leen
Acumulación originaria, que me parece que es el texto no primordial, pero creo que sirve mucho para entender de dónde viene toda la teoría marxista, cómo se basa, de qué se basa la teoría marxista. Marx en este libro plantea que el capitalismo nace de un proceso histórico de larga data, un proceso histórico en donde se da una separación entre el productor y los medios de producción, de un proceso de expropiación de tierras de los campesinos, un proceso que se da principalmente en Europa y se termina expandiendo a todo el mundo, un proceso de colonización, un proceso de esclavitud, de saqueo de recursos, no solo en Europa, en América, en África, en Asia, un proceso que muestra que estamos hablando de una desigualdad que es estructural del sistema capitalista y que también nos muestra este largo proceso histórico. Ahora, hablando más de la teoría en sí, la teoría marxista, Marx va a proponer una concepción materialista de la historia. Entiendo que quizás en Filo vieron algo de esto, que él va a decir que la historia de la humanidad se explica por las condiciones materiales y por la lucha de clases, alejándose un poco de esta visión más filosófica o más idealista. Y esto lo va a sostener porque lo que va a decir es que lo que determina a la organización social no son las ideas, sino que son las condiciones materiales de producción. Es decir, cómo se produce y cómo se distribuye lo necesario para vivir. Esa va a ser la base de la teoría marxista. Va a plantear que hay una estructura, que esto es lo más importante, creo yo, considero, no sé, Manu, si pensás lo mismo, que es algo que necesitan saber bien. Va a plantear la existencia de una estructura, de una base económica, en la que están las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entendiendo a las fuerzas productivas como el trabajo y los recursos, y las relaciones de producción como las clases sociales, por ejemplo. Eso es una estructura, y la superestructura, en donde está la política, la religión, el derecho, la ideología, que todas estas se construyen sobre esta base económica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la estructura es lo que determina la superestructura. Es decir, esta base económica, esta sumatoria de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, eso determina la superestructura. Eso determina la ideología, la religión, la política. Eso es fundamental que lo entiendan, porque es... Sí, cómo lo económico condiciona todo, al resto, ¿no? todo. Eso es tremendo. A la ideología, a la manera de pensar, al sistema político. Digo, pensar el sistema político en el siglo XIX. Estaba conformado por burgueses. Burgueses entendidos como los dueños de las fábricas, ¿no? O de esa clase social. Bueno, por ejemplo, ahí se ve muy claramente. Che, yo, perdón que corte un cachito, me dicen por cucaracha acá, de la producción LJ Psico, que a las 5, o sea, ya cortamos, 5 y 5 volvemos. Tomamos esos 5 minutitos. Dale, o sea, dale. ya. Volvemos en 5. Dale. El link lo tienen, ¿no? Sí, ya le voy a mandar. ¿Lo mandan ahora por el grupo? Bien. 5 y 5 nos vemos y se sacan todas las dudas, así ya cerramos con los autores, que es lo que les va a entrar en el parcial. Nos vemos en 5. Dale.